¿Cómo estamos? Pues el mundo va evolucionando en sus investigaciones, en su tecnología. Eso es muy importante porque toda esta tecnología va a alterar en determinado momento nuestro tren de vida. ¿En qué se va a ver? Reflejado en nuestra salud, en nuestros cambios de opiniones, en cambios de decretos, y esto va a ir haciendo que se vaya evolucionando. Fíjense, vamos a hablar del cambio de horario de verano. Todo esto empezó, dicen que desde el siglo XVIII, con Benjamin Franklin, que tuvo la idea de aprovechar la luz matutina para bajar los costos de la luz que se paga. Y él propuso de que se adelantara, pero en aquella época no hubo ninguna repercusión. Más adelante, en 1907, va a llegar un hombre llamado Williams, que él también comentó que era importante hacer ese adelanto de 1 hora para aprovechar esa luz solar. Más adelante, ya en 1915 y 1916, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, los alemanes van a implementar estos sistemas en los cambios de horario. Se le fueron sumando pues España, Estados Unidos y más de 60 países en esa época, en la que en 1996 va a entrar a México, en Sonora, Quintana Roo, todos esos cambios a niveles del cambio de horario. Fíjense que esto es una cosa. El presidente Andrés López Obrador firmó una iniciativa de reforma para eliminarlo, el horario de verano, porque empezamos a darnos cuenta, la gente estudiosa, en los aspectos de medicina, en aspectos de realmente si se estaba ahorrando dinero al estar usando todo este sistema, y se vio que no. Entonces aquí él va a enviar toda esta reforma, esta iniciativa, la envió al Congreso, Congreso de la Cámara de Diputados, que terminó, pues, se puede decir, ya a la espera, porque ya al fin se expidió una ley de los usos de horarios que regirá en todo el país, y derogó todo el horario estacional que estaba abrazándose, y se hacía ese adelanto de las manecillas del reloj que se llevó más de 26 años. Todo estar adelantando y estar atrasando el reloj en México llevaba 26 años, y hubo razones de peso muy importantes en las que este incremento se estaba viendo a nivel de accidentes y de enfermedades cerebrovascular, y en determinado momento pues hasta situaciones que venían alterando al ser humano. Esta situación que nosotros vamos viendo, que en 1996 se implementó por la Secretaría de Energía y el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, FIBE y el ICE, se llevó un recuento de ir dándonos cuenta, de ir midiendo todo ese ahorro que representaba. Dicen que en el 2010 y en el 2013 va a caer en todas esas estadísticas, en todas esas gráficas, esos picos tan altos que subían, va a caer toda esa innovación que se va a hacer debido a todos esos cambios que, como les comenté al principio, tenía la tecnología, y que en realidad
tenía esa influencia en toda la área electrónica de todos los enseres, como los refrigeradores, los ventiladores, y toda esa influencia eléctrica y los aires acondicionados. En el cambio de iluminación que se estaba manejando a nivel pues, de ahorrar las energías en el consumo nacional, solo fue, dicen, de 537 kilowatts por hora. Y en el 2021 el ahorro de verano solo se vio reflejado en 0.16%. Solo fue ese consumo pues nacional. Aquí vamos a ir viendo que 1.138 millones se reflejó, pero eso únicamente significaba pues un 2%. Todo ese consumo nacional de electricidad que se estaba manejando y que va a traer pues a los impuestos un 0.2% de ahorro económico sobre la implementación que se estaba haciendo. También se midió toda esa emisión del CO2 en el 2020 y también fue desde el 2019 al 2020 en el país, y se vio reflejado un ahorro de 0.6% y de CO2 en el 2019 únicamente fue del 0.07 de emisiones. Todos estos datos emitidos se hacen pues que tenga una repercusión muy importante. Ya vimos que a nivel de dinero, a nivel de lo que se estaba aparentemente pues rescatando en el consumo de electricidad, si adelantábamos una hora, pero aquí fue una cosa que empezó a causar cierta alteración, porque se empezó a reflejar en la salud. Los humanos tenemos todos un reloj biológico y el cuerpo tiene diferentes formas de regular todas esas proteínas y de los órganos, donde desde la vida fetal ese cambio de horarios alteró el cambio de exposición al sol y se empezó a desequilibrar nuestro reloj biológico. Fíjense en que esto es muy importante porque aparentemente las personas dicen, pues es que no se ve reflejado, ¿cómo no? Hay personas que no necesitan tener un reloj a la mano, oír un despertador. Su reloj biológico, las personas que están acostumbradas a levantarse a determinada hora, a las 5, a las 6 de la mañana, automáticamente despiertan. Entonces todo esto se estaba alterando por ese cambio que se hizo, y por ello varias sociedades pues internacionales del sueño, porque hay sociedades que se encargan en ese estudio, aconsejaban que ese horario se cambiara y recomendaban el horario de invierno. Todo esto en una forma permanente, en especial para los niños y las personas de avanzada edad. Pues el horario de invierno venía a promover en determinado momento que se estabilizara el horario de verano, y esto iba a afectar en muchas situaciones del ser humano, como el crecimiento de la intelectualidad. Se bajó toda esa situación que promueve. Hubo una disminución en enfermedades del corazón, ¿sí? en los factores de la gente que tenía obesidad y en el insumo de personas con insomnio. Empezaron a detectarse en estadísticas que las personas estaban padeciendo este tipo de problemas, porque en realidad al ser humano, las personas adultas, cuando se hacía estos cambios de horario, se empezaban a adaptar entre 3 y 7 días, pero a los niños, a toda esa población infantil, necesitaban más. Pues la falta de sincronía con el medio ambiente alteraba el orden, nuestro orden temporal interno, causando problemas tanto físicos
como mentales. Todas estas situaciones que se fueron dando y que fue un estudio que se hizo en una mañanera, unos médicos que llegaron a dar este informe que se suscitó el día 5 de julio del 2022. En el sistema nervioso también estaba alterándose, pues se podía presentar somnolencia, irritabilidad. La persona estaba muy irritada porque no estaba durmiendo las suficientes horas, había dificultad inclusive de atención y de concentración, de memoria. Todas estas distracciones en el sistema también estaban afectando el sistema digestivo, porque se estaba haciendo un aumento de un jugo gástrico que hacía que las personas tuvieran menos hambre en el día y en la noche aumentaba el hambre, y pues eso traía problemas de obesidad. Todo este ciclo emocional en la que también se empezaron a detectar problemas de depresión. Esta idea sucedió y se fue aumentando en algunas épocas del año, porque aquí fíjense que estaba haciendo, también habían un porcentaje en las gráficas de personas que querían suicidarse, ¿sí? Todo esto en diferentes épocas del año y en algunos horarios o latitudes, y que en otros hay más riesgo y que necesitan que haya pues una situación, porque hay trabajos que necesitan una concentración muy detallada, en la que para pues, realizar sus actividades del día, en esto se incluía, por ejemplo, a los pilotos, a los maestros, a los empleados y a diferentes empleados en diferentes áreas. Se estaba notando que había cierto problema de poder hacer sus actividades. ¿Por qué? Porque necesitaban sueño, necesitaban dormir más horas, se estaba alterando todo ese reloj biológico y empezaron a tener pues cuestiones de fatiga y estaban habiendo una falta de rendición en todas sus actividades, tanto escolares como laborales, y que había menos productividad y mayor número de que ellos ingirieran pues estimulantes, que posible había alteraciones en efectos, cambió a ser mayor con los cambios de salud, y provocaba en determinado momento que, aunado a la pandemia que estábamos atravesando, la vida del SOC-K2, en cuanto al sueño, todos los adolescentes disminuyó, se comenta, casi 32 minutos, porque había en la noche no podían concentrarse a dormir, y todo esto era cuando empezaban a iniciarse todos estos horarios de verano, y principalmente después de que se iniciaba este cambio en los horarios. Toda esa disminución de atención después de los horarios de invierno resultaban más largos e inadecuados, y aquí hacían pues que los lapsos de atención escolar disminuyeran en un alto grado. Toda esta somnolencia diurna que tenía se veían en las personas que trabajaban en el horario matutino, tanto escolar como laboral. La conclusión que se llegó a todo este estudio, dicen que se estaba afectando el sueño y la vigilancia de toda la gente, tanto en áreas laborales como estudiantiles. Todas las secundarias en un momento dado no estaban teniendo esa concentración. Los muchachos tenían sueño, inclusive a veces hasta se dormían en los salones, y esto hacía esa somnolencia pues diurna que se estaba manejando. Pero los estudios a nivel de salud, se empezó a detectar problemas a nivel del corazón, pues existían asociaciones en el aumento de infartos al corazón. Esa
prohibición, esa disminución de poder tener más horas de sueño, hacía que se empezaran a ver condiciones pues en el metabolismo de la persona, y también inclusive hasta climáticas, porque si llovía, porque si hacía frío, pues todo eso aumentaba todo esta situación en cuestiones de sueño. ¿Por qué debían abolir todo el horario de verano? Era una pregunta que se hacían año a año y que no llegaban a una conclusión. En el horario de verano, que venía a complementarte tanto como poder producir esos efectos en el ser humano, pues primero deberíamos de ver que el horario de verano es una cuestión política y que sí se podía cambiar, ¿sí? Y entonces aquí se empezaron a hacer varias naciones a considerar la iluminación de ese horario, de evitarlo, de eliminarlo. Todo el horario de verano, aunado a lo anterior, todas esas sociedades internacionales que se daban, tenían que investigar todas esas cuestiones en el aspecto del biorritmo. El biorritmo, ese ritmo biológico que tiene el ser humano y que condujo a, en realidad, en lugar de que lo beneficiara, tenía muchas desventajas, porque aquí teníamos que volver a tener el horario estándar que superara todos esos cambios de horario, y a la vez más, tanto los estudios que se hicieron y que muestran que los horarios que se estaban dando afectaban a ese reloj social, y que el reloj biológico que nosotros manejamos desafiaba en determinado momento pues la salud. Cuando el mundo, porque esto es a nivel mundial, se empezó a dar cuenta que era muy importante la llegada de querer eliminar este concepto de horario y llegar a alterar, por lo que en eso queremos pues hacerlo. Se empezaron a hacer esas propuestas porque se tenía que mejorar la salud y deberíamos de escuchar más nuestro reloj biológico, y es pues lo más razonable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con el reloj social, ¿sí? Todos estos factores que se fueron dando y que se empezó a plasmar, y que en este periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser esa iniciativa que va a enviar a la Cámara de Diputados, y que al final pues se aprobó, y aquí se va a ir derogando todo ese horario. Aquí fíjense qué es lo que se va a empezar a marcar. Ya habíamos visto de todas esas situaciones que se estaban afectando al cuerpo, inclusive auriculares, todo eso estaba afectando la integridad del ser humano, en la que empezaron a alterarse y a adquirir medicamentos, porque se estaba afectando toda esa salud mental, y que estaba haciendo un problema muy grande, porque también estaba haciéndose todos esos accidentes de tráfico, todos esos choques cuando la gente va manejando, y todo ese uso horario que establece que debemos volver a ese horario estándar en el país, y que se va a ir rigiendo en cuanto se apruebe, que ahorita ya estamos en este momento, que se iba a regir con 4 meridianos, que sería el del centro, el sureste, el pacífico y el noreste. El centro sería abarcando la mayor parte del país, el sureste abarcaría nada más Quintana Roo y tendría una hora más respondiendo en comparación a la del centro. En el Pacífico, o sea, aquí se va a manejar Baja California Sur, Nayarit, Sonora, Sinaloa, con una hora menos. Y en el del noreste sería Baja California, con 2 horas menos a la del centro.
Todos estos horarios de verano se aplicarían solo en los estados que tienen a un lado pues las fronteras, porque aquí vamos viendo que va a haber diferentes estados en los que se va a ir. Por ejemplo, en Coahuila van a ser 11, en Nuevo León 1 y en Tamaulipas figurarán 10, y en todo Baja California. Con esto se trata de proteger todas las acciones financieras y de comercio para no alterarlas, ¿sí? Y con más de 445 a favor, que fue la votación que se dio cuando se hizo toda esta evaluación de ver si se podía aprobar en el Congreso de los Diputados. 445 lo hicieron a favor, 8 en contra y 33 tuvieron abstención. Los diputados estipularon que en la ley previa, si alguien quiere hacer algún cambio, tendrían que hacer, pues, consultar a la ciudadanía, y con esto, con el respeto de la soberanía de nuestros estados, que sería en realidad el golpe al centralismo y fomentar el federalismo. Se debe a encontrar apropiadamente las soluciones que se dieron en ese momento. Fíjense en toda esta situación que va a hacer que entre el 27 de octubre terminará todo ese uso de horario de verano que tuvimos abrazados más de 26 años, y que esa forma de estar atrasando las manecillas, adelantándonos, lo único que hizo pues fue quitarnos el sueño, afectar nuestro cuerpo, y que tuvo su origen, pues ya les dije que desde el siglo XVIII. Aquí nos vamos a quedar porque era importante saber qué era lo que se estaba manejando, porque esto era relacionado con cuestiones políticas, con cuestiones de economía de Estados Unidos, que estuviera al par de nosotros. Todo esto es un estudio que más adelante lo vamos a platicar, pero ahorita pues ya nos dimos cuenta en qué forma afectó al ser humano. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.